Hola con todos y hoy les voy a hablar de la estructura de la población en la colonia. Como primera parte les voy a hablar del Estado colonial. El Estado colonial procedía a través de medios políticos. Esto quiere decir que los oficiales tenían que negociar su conformidad y los americanos eran maestros del trato político. También las negociaciones no eran ajenas a la burocracia. Había independencia por parte de virreyes y corregidores hacia la corona. Los oficiales veían su cargo como algo político, por el cual podían cobrar honorarios. Las élites locales nacieron en la misma conquista y también existían las mitas. La burocracia. La burocracia es un sistema mixto parcialmente profesionalizado que busca que la colonia funcione de forma precisa, clara, rápida y eficiente. Por otro lado, ya comenzamos a hablar un poco de lo que es la estructura de la población. Comencemos con los negros, que los negros eran los encargados del trabajo pesado, esto quiere decir que eran considerados esclavos. En Brasil representan el 50% de la población. También se daba la venta de esclavos. Se dedicaban a la producción de azúcar. Esta decayó, pero en 1850 se recuperó la producción del café. En Hispanoamérica la mayoría de los esclavos también eran empleados de actividades domésticas. La tasa de mortalidad era muy alta, la tasa de natalidad muy baja y la posibilidad de ascender a una mejor posición social era muy escasa. Por otra parte, tenemos a los indios, que los indios tenían un tipo de libertad. Esto quiere decir que ellos podían acceder a cualquier tipo de profesión o de trabajo, sin embargo, las que no superaran a los blancos o a los europeos. Estaban bajo protección de la corona, debían pagar el tributo y trabajaban en las mitas. En las mitas era un trabajo considerado infrahumano porque trabajaban de 12 a 16 horas sin descanso. La población indígena disminuyó por esta causa. También los indígenas recibían salarios, pero eran destinados únicamente al pago de impuestos. Por otro lado tenemos a los mestizos y castas. Esto quiere decir que reflejan las posiciones sociales y económicas en la época de la colonia. La mayoría de los mestizos eran fruto de relaciones ilícitas, ya que se consideraba que no debería haber este tipo de mestizaje. Los mestizos también eran considerados inferiores socialmente, por los cuales se le excluía a cargos políticos. Como estructura social tenemos que los criollos era el padre español y madre española y tenía como resultado un hijo nacido en América. Los mestizos era español más indígena, el mulato español más negra, el castizos español más mestiza, el morisco español más mulata y el sambo indio más negra. Por otro lado tenemos a los portugueses y españoles. La oligarquía brasileña no estaba contenta a finales del siglo XVIII con los aspectos del mercantilismo portugués ni con la excesiva presión fiscal. Esto se debía al mal manejo de parte de los portugueses. A finales del siglo XVIII, los criollos querían ocupar puestos de mayor importancia que no correspondiera únicamente a puestos en la iglesia u otros lugares. Los criollos eran los dueños de haciendas, mientras los portugueses de la península eran los encargados del comercio hacia el Atlántico. Los criollos eran los que se encontraban situados en lo alto de la estructura social, mientras los indios y los esclavos eran lo más bajo. Tanto criollos y peninsulares, es decir, los portugueses o brasileros, unieron sus fuerzas para proteger su supremacía social y económica.